tenía alguna duda, es en este ejercicio que es de Bau, nos dan un foco y una recta tangente a una elipse y nos dan el eje mayor y el eje menor. Y nos piden que dibujemos la elipse, evidentemente no una elipse, sino sus ejes y sus focos y el punto de tangencia de la recta. Este es un ejercicio un poco engañoso, porque si a nosotros nos dan este enunciado, tal y como aquí os he puesto, pues uno piensa que lo tiene que empezar a dibujar aquí. Y ahí es donde está el fallo. Fijaros que es que nos dan los datos de la elipse. Por lo tanto, nosotros podemos dibujar la elipse en cualquier otro sitio del papel y luego intentar encajar los datos aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Es decir, nosotros vamos a dibujar en otro lado del papel la elipse tal y como corresponde. Es decir, vamos a ir cogiendo estas medidas. Fijaros, el eje mayor son 50 milímetros. Pues hacemos el eje mayor y lo dibujamos 50 milímetros, obviamente. Por mediatriz obtenemos el punto central y luego en la perpendicular, pues 20 milímetros al lado, 20 milímetros a otro. Es decir, construimos con total tranquilidad la elipse que nos dan aquí perfectamente definida, 25, 25, 20 y 20 milímetros. La parte de dibujar la elipse obviamente es una posibilidad que nos da trabajar con GeoGebra, pero que en principio nosotros en nuestro dibujo no podemos hacer. Es el único fallo que tenemos, que nosotros no podemos dibujar la elipse. Por lo demás, todo está. Entonces tenemos aquí pues nuestros ejes perfectamente trazados y podríamos imaginarnos la elipse. Ahí la tenemos. Esa es la elipse que ya os digo que nos la tenemos que imaginar. Lo que es cierto es que también podemos determinar los ojos, los focos. Os recuerdo que para determinar los focos, cojo esta distancia, hago una circunferencia desde C y eso me permite encontrar los dos focos. Aquí he hecho lo más básico que sé hacer con una elipse. 25 milímetros, 25 milímetros, 20 y 20 milímetros y desde aquí, con distancia 25, tener los focos. Con esto tengo perfectamente trazados la elipse con los datos que me dan en el ejercicio. Los datos que me dan me permiten saber que esta es la elipse que debería estar aquí colocada. Tengo un foco, pero me falta ubicarlo. Para resolver ahora el ejercicio sí que me conviene, y aquí os pongo un dibujito de la elipse, entender qué relación puede tener la recta tangente, el foco, que son a fin de cuentas los datos que tengo aquí, la recta tangente y el foco, teniendo la elipse perfectamente definida. Aquí os he dibujado una elipse cualquiera, un punto en la elipse, ¿de acuerdo? Ese es un punto en la elipse y esto es la circunferencia focal. Estamos repasando, ¿eh? Recordáis que la propiedad que define la elipse es que en cualquier punto de la elipse, si yo dibujo una circunferencia que pasa por uno de los focos, esa circunferencia es tangente a la circunferencia focal del otro foco. De tal manera que fijaros las relaciones que se establecen de medida. Quiero que os fijéis, fijaros. Fijaros que aquí tengo distancia a un foco, distancia de un punto de la elipse al foco. Aquí tengo distancia de un punto de la elipse al punto de tangencia. Esta distancia y esta distancia obviamente son iguales. Y esta es la distancia de un punto de la elipse al otro foco. Si recordáis la definición de elipse, este radio vector, o sea, distancia del punto a un foco,
y este otro radiovector, es decir, distancia del punto al otro foco, sumados me dan el eje mayor, esta distancia. Y por lo tanto, si os dais cuenta, en tanto en cuanto este radio es este radio, la distancia entre el foco y el punto de tangencia es el eje mayor. Esta es la clave. ¿De acuerdo? Fijaros, la distancia del foco al punto de tangencia es el eje mayor. Muy bien. Pues eso es el dato que vamos a jugar con él aquí. Esa construcción. Es decir, lo primero que tengo que hacer es, fijaros, desde el foco 1, ¿qué estoy construyendo aquí? Fijaros, desde el foco 1, ¿qué tengo ahí? Ahí tengo el punto de tangencia. Fijaros, si esta es la tangente, perpendicular a la tangente, ¿lo veis? Y de forma simétrica tengo el punto de tangencia. Foco 1, perpendicular a la tangente, punto de tangencia a la misma distancia. Entonces, ahí tengo, fijaros, foco 1, perpendicular a la tangente y simétrica a la misma distancia, el punto de tangencia, que a fin de cuentas es, perdonadme, el simétrico de el foco 1. Así. ¿Vale? Así está bien. Perfecto. Teniendo eso en cuenta, que es lo que hemos visto aquí, para una elipse cualquiera, ahora voy a dibujar, fijaros, una circunferencia para determinar la posición del foco 2. Y he dicho que la distancia entre este punto de tangencia y el foco 2 es el eje mayor. Recordad, toda esta distancia que desde este punto de tangencia me permite determinar el otro foco es el eje mayor. Como aquí tengo el eje mayor, mido aquí esta distancia y desde aquí hago un arco de circunferencia. Ahí la tengo. Este arco de circunferencia es el que me determina la distancia del foco 2. ¿Y qué otro arco de circunferencia puedo emplear para determinar la posición del foco 2? Pues obviamente la distancia desde el foco 1, que lo tengo determinado. Os recuerdo que esta es una elipse cualquiera. Simplemente estoy estudiando las relaciones geométricas. Pero la mía la tengo aquí. Aquí tengo la distancia entre el foco 1 y el foco 2. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es una circunferencia desde el foco 1 con esta distancia. ¿Esto qué me permite saber? Que en este punto o en este punto se encuentra el segundo foco. Como nos dicen aquí, en caso de existir más de una solución, dibújese una de ellas. Pues decidimos una de ellas. Por ejemplo, esa. Voy a determinar que este es el foco 2. Entonces tengo foco 1 y foco 2. Pues muy bien. Ya lo único que tengo que hacer es unir foco 1 y foco 2 y ahí que tengo. Fijaros, en el centro de esta distancia tengo el eje menor y obviamente a lo largo de la línea que une foco 2 con foco 1 tengo el otro eje. Ya tengo los dos ejes y tengo el centro. ¿Cómo determino obviamente los semiejes? Pues porque los tengo aquí, simplemente los tengo que trasladar aquí, es decir, hago una serie de arcos de circunferencia, ¿vale? Que me permiten, con la medida tomada aquí, fijaros, ¿qué distancia he cogido? De O a este arco de circunferencia es de O a A. Os recuerdo que esta elipse es la elipse correcta que tengo que situar aquí.
Pues determino el punto A y obviamente, perdonad, el punto B que está aquí. Y luego hago un arco de circunferencia en la otra dirección y por lo tanto puedo determinar, perdonadme que ahí está mal, estos dos arcos de circunferencia que me permiten determinar los otros extremos. El extremo C y el extremo D de la elipse. Os recuerdo que aquí estaría el B, que está mal determinado, y ahí estaría la elipse con sus focos. Esta elipse estaría ahí. ¿Qué es lo que me queda ahora indicar? Pues ahora lo que me queda es indicar cuál es el punto de tangencia. Y fijaros, el punto de tangencia está determinado por la distancia desde el foco 1. Entonces, fijaros, uniendo el foco 1 con el punto de tangencia, tenemos la perpendicular, pero uniendo el foco 2 con el punto de tangencia, tengo el punto de tangencia. Entonces, simplemente uniendo el foco con el punto de tangencia, ahí tengo el punto de tangencia de la recta con la elipse. Espero que esta explicación os haya permitido repasar y entender mejor este ejercicio. Os recuerdo, la clave es que con estos datos dibujamos en cualquier lugar del papel la elipse. La podemos dibujar. Y luego para situarla aquí, la clave es entender las relaciones métricas que se establecen en una elipse. Es decir, recordar esta construcción para darnos cuenta que con respecto a la tangente, en perpendicular, tenemos el punto de tangencia y que la distancia de este punto de tangencia al foco 2 es el eje mayor. Con la comprensión de este dibujo, entonces podemos resolver este ejercicio, como os digo, teniendo en cuenta lo primero, que perpendicular a la recta tangente y a la misma distancia está el punto de tangencia. El punto de tangencia con la circunferencia focal. Que cogiendo como distancia el eje mayor que tengo aquí, determino dónde va a estar el foco 2. Y teniendo en cuenta la distancia entre el foco 2 y el foco 1 que la tengo aquí, hago otra circunferencia desde el foco 1 y me determina dos posibles soluciones, esta y esta para el foco 2. Elijo una de las dos, esta. Uniendo foco 2 y foco 1 tengo el eje mayor y haciendo la mediatriz, en el centro del segmento de foco 2 a foco 1 tengo el eje menor. Como las medidas las tengo aquí, las traslado y determino A, B, C, D y por lo tanto aquí esto no lo podemos dibujar nosotros, pero me imagino ahí la elipse. Y finalmente, para encontrar el punto de tangencia, pues vuelvo a recordar la construcción general. Y me doy cuenta que si uno el punto de tangencia de la tangente, no el punto de tangencia con la circunferencia focal, que si uno el punto de tangencia con la circunferencia focal con el foco, tengo ahí el punto de tangencia de la recta tangente, que es lo que he hecho aquí. He unido el foco con el punto de tangencia de la circunferencia focal. Y en la intersección con la recta T tengo el punto de tangencia entre la recta y la elipse. Espero que con esta explicación pues sea un poquito más claro el ejercicio.